Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿En algún momento de tu vida intentaste estudiar italiano y no lograste aprender? ¿Ya te preguntaste por qué estudié 2 años y medio, 2 años, un año y no aprendí italiano? Te quiero mostrar algo muy importante. ¿Por qué aprender italiano es más fácil para quien habla español? ¿Sabías que aprender italiano es más fácil para quien habla español? ¿No lo sabías? ¿Sabías que la similitud léxica entre español e italiano es de más de 80%? Es verdad. La similitud léxica entre las dos lenguas es de más de 80%. Hablas mucho italiano sin saberlo. Hablas muchas palabras en español que son muy parecidas léxicamente hablando. Son muy parecidas con el italiano. Por ejemplo, palabras como uguale, tazza, uovo, quando, sole, luna, casa, son muy parecidas con español. Uguale, igual. Tazza, taza. Uovo, huevo. Cuando. Hasta acá, esta palabra, cuando, la pronunciación es parecida. Cambia una letra, nada más. Sole, sol. Luna. Casa. ¿Qué cambia? La pronunciación. Que la pronunciación de casa en italiano es más dulce, más dolce. Casa. Entonces, acá es la primera particularidad entre las dos lenguas, es la similitud léxica. ¿Y por qué no aprendo entonces, profe? ¿Por qué no aprendí italiano todos estos años? Si más de 80% de las palabras son iguales, son parecidas. Hay una otra particularidad, que es más fácil aprender italiano cuando sabemos español, que ambas tienen una pronunciación bastante fonética. Sí, se escribe como se pronuncia, salvo algunas excepciones que yo puse acá. Este dígrafo, que es li, que no lo tenemos en español, cuando digo figlio, cuando digo foglia, no lo tenemos. O cuando, por ejemplo, un otro dígrafo que digo el scendere, que SCE, que tiene ese sonido de she, que no lo tenemos en español, salvo algunos dígrafos, algunas pronunciaciones, todo lo demás se escribe como se pronuncia. Y es todo muy parecido una lengua con la otra. Y la tercera particularidad de la gramática. Vos ya sabés un montón de la gramática italiana sin saberlo, que es. La estructura gramatical es la misma. Sí, por ser de origen latina, las dos tienen estructura gramatical muy similar e intuitiva. Explico. Por ejemplo, acá, io devo cantare in chiesa domenica. Yo debo cantar en la iglesia domingo. Io devo cantare in chiesa domenica. Yo debo cantar en la iglesia domingo. Es muy parecida la estructura, pero acá del sustantivo, todo, el pronombre, el sustantivo, todo es muy parecido, ¿cierto? El verbo, la chiesa, iglesia, la fonética y el léxico también, ¿cierto? Digo chiesa y digo iglesia, muy parecido. Domenica y digo domingo.
Es todo muy parecido. ¿Por qué? Porque viene del latín. La origen de la lengua, de las dos lenguas, la origen es latina, ¿cierto? Por ejemplo, intuitiva, ¿por qué? Se digo en español, la casa es bonita, la casa es bella. Voy a decir en italiano, la casa è bella, la casa è bella. Non digo la casa è bello, es intuitivo. Me viene in mente, digo, bueno, ¿cómo es casa? En italiano, casa bella o casa piccola, non digo casa piccolo, ¿cierto? Por eso es intuitiva, en este sentido. Entonces, la estructura gramatical es latina y es muy parecida, ¿cierto? Ambas se escriben como se pronuncia. Y después la similitud léxica, que es de más de 80%. Entonces, profe, ¿por qué yo no aprendí italiano cuando me propuse a estudiarlo? Porque no usaste el método correcto. El problema son siempre los métodos tradicionales, chicos. Los métodos tradicionales enfocan demasiado en gramática, en conjugaciones verbales, ¿cierto? En contenido que no es útil. Método Formentin no enfoca en gramática, enfoca en contenido útil, enfoca en contenido del día a día, frases útiles para que vos las memorice, para que vos las aprenda y que las pueda pronunciarlas cuando estés en Italia, en tu viaje de vacaciones o de un viaje de negocio, de estudio, que sea, o hablando con otras personas en tu país que ya hable italiano. Entonces, el método Formentin te enseña italiano como aprendiste español cuando eras chico. ¿Cómo aprendiste español? Con tus papás o con las personas que te cuidaban, escuchando y repitiendo, ¿no es verdad? O tu papá decía, mira, te voy a enseñar esta frase, el verbo está al presente, el sustantivo está al singular. No, simplemente te decía, ¿quieres un vaso de agua o quieres comer? No te decía, bueno, el comer está el verbo. No, simplemente te hablaba, vos escuchabas y repetías. Naturalmente aprendiste español. Y naturalmente vas a aprender italiano. Sí, porque Método Formentin te enseña italiano naturalmente como aprendiste español en tu niñez. Por ejemplo, esta frase, per favore, vorrei una bottiglia d'acqua. Per favore, vorrei una bottiglia d'acqua. Por favor, ¿no? Me gustaría una botella de agua. No es necesario que sepas toda la conjugación del verbo, que acá el verbo es volere, para armar esta frase. Assolutamente, non è necessario. Dico, per favore vorrei una bottiglia d'acqua. Yo no estoy a pensar que el verbo está al condicionale, que el verbo es verbo volere. Yo entiendo la frase, yo la armo y la digo. La memorizo y la digo, ¿cierto? Entonces no es necesario estar aprendiendo conjugaciones de los verbos para poder armar una frase y hablar fluido italiano. Nosotros te vamos a enseñar a través del método Formentin aplicando los 5 pilares del método, ¿cierto? Que vas a repetir en voz alta, que vas a copiar las frases a mano, vas a escuchar, ¿cierto? Entonces, todo el paso a paso te vamos a enseñar para que llegues a la fluidez en solo 8 meses. Te invito a seguirnos,
en este desafío de 12 días de italiano, donde vas a aprender mucho contenido útil, vas a conocer el método Formentin, lo que te lleva a la fluidez en solo 8 meses. Y acá, sabiendo de todo eso, que es fácil aprender italiano, que es que las lenguas son muy parecidas léxicamente, que ambas se pronuncian exactamente como se escribe, salvo una que otra excepción, que la estructura gramatical es la misma que viene del latín. Entonces te invito a participar de nuestro desafío, a invitar un amigo, a invitar un familiar que todavía no sepa cómo es fácil aprender italiano cuando tenemos el método justo. Te veo en el evento, a vos y a tu amigo, a tu familiar. Nos vemos pronto. Chao.